Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hacer un ejercicio de comparación entre la selección sub-20, el 11 titular que manejó Gerson Pérez, y el 11 titular de la selección sub-23 de Hugo Pérez, es decir, preolímpico 2021 contra premundial sub-20 2022. Desde ya les digo que si ustedes tienen algo que acotar acerca de esto, pueden realizarlo abajo en los comentarios. Realmente solo es un ejercicio para denotar qué selección llegaba mejor. Yo sé que hasta cierto punto es un poco injusto porque son selecciones de diferentes edades y esto ya registra también que no llegan en los mismos momentos, pero vamos a tener en cuenta cómo llegaban a este premundial y qué es lo que hicieron también en el campeonato, un poco para definir quién gana en cada posición. Ya lo hicimos con la sub-20 de Gerson Pérez y la de Juan Cortés, así que hoy toca, insisto, sub-23 de Hugo Pérez, sub-20 de Gerson Pérez. Así que Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Vamos a arrancar en portería, donde la selección preolímpica de Hugo Pérez tenía a Mario González. Es verdad que jugó Tomás Romero, pero Mario jugó 2 de los 3 partidos, mientras que la de Gerson Pérez tenía a Edgar Alguera. Yo creo que aquí realmente Mario tiene ventaja, porque si bien es cierto Edgar llegaba como parte de la academia del Philadelphia Union y evidentemente esa formación te da un poquito de ventaja sobre el futbolista salvadoreño en sí, pero Mario ya era titular en Alianza. De hecho, si no me equivoco, ya había jugado una liga con CONCACAF, que es donde lo habíamos visto a un gran nivel en una serie contra Motagua, y que poco a poco ahí lo empezamos a ver mucho más en el panorama del fútbol nacional. Hugo Pérez le da ese último envión que necesita en cuanto a su nivel y es un fijo en la selección, pero claro, no importa mucho la actualidad, sino cómo llega en ese momento. Y ya digo que en ese momento, empezando a sentarse con Alianza, dejando muestras internacionales positivas, y en general yo creo que el torneo de Mario es bueno. El de Edgar Alguera no es que me parece que sea malo, pero hasta que no llega el partido contra República Dominicana no vemos demasiado trabajo en él, y en ese partido, lastimosamente para El Salvador, pues encaja 4 goles. Entonces creo que esta batalla, este versus directo, lo gana Mario González. En el sector izquierdo realmente tenemos algo particular, y es que ninguno era lateral izquierdo per se. Los dos eran jugadores que se estaban desempeñando a banda contraria. En el caso de la preolímpica en 2021 tenía Kevin Mengíbar, y la del premundial 2022 tenía Alexander Romero. Eso porque Diego Barahona no había podido llegar con la selección nacional. Yo aquí sí que lo veo un poquito más parejo, porque es verdad que Kevin estaba destacando en Once Deportivo, era un futbolista realmente habitual en el equipo, jugaba más como lateral izquierdo, todo hay que decirlo. Y Sander, realmente él estaba en la academia del LAFC, pero por nivel que los vi a cada uno en su competición, yo creo que es un duelo muy parejo para ese momento, que no hay diferencia entre uno y otro jugador. Sí, ya digo, o sea, no digo que sean exactamente iguales, me refiero que estaban en momentos de nivel similares en ese sentido, así que yo creo que realmente aquí es un empate. Quizás ninguno de los dos es verdad que ha podido destacar luego. Sander Romero tiene mucho más tiempo para hacerlo, todavía apenas tiene 20 años, o sea, entendamos que llegaba a ese premundial a 2022 con apenas 18 añitos y tiene mucho para seguir creciendo, sobre todo por la estructura en la que está, y Kevin Mengíbar ahora mismo ni juega. Si fuera un tema de actualidad, seguramente Sander Romero ganaría, pero para ese momento creo que era un empate más que válido. En los centrales, el primero por izquierda, hay que decir que es algo raro en el fútbol salvadoreño, pero fueron centrales zurdos, ambos, jugando como centrales por izquierda, evidentemente. Rómulo Villalobos para Hugo Pérez y Walter Pineda para Gerson. Aquí yo creo que Rómulo tiene una fichita más. En la actualidad evidentemente es Walter, pero para ese momento Rómulo Villalobos empezaba a destacar con Municipal Limeño, dejando muestras de lo que podía hacer en el futuro. Llegó a jugar en selección nacional, de hecho más adelante de ello. Y me parece que en Limeño se encontró con un equipo que aprovechó muy bien a un central con la capacidad para sacar el balón, para el desplazamiento en largo, para los disparos de tiro libre de larga distancia.
en los que él estaba destacando bastante. Y Walter venía de la reserva del Club Deportivo Águila, no había dado todavía sus primeros pasos en el primer equipo. De hecho, es posterior a ello, y ya quizás un par de torneos después, que Sebastián Vini lo tiene un poquito más en cuenta y lo hace debutar con la primera plantilla. Pero hasta ese entonces Walter Pineda era un nombre que no manejábamos mucho, me refiero, que no manejábamos mucho aquellos que no veíamos la categoría de reserva, porque no se puede dar cobertura a todos siempre. Para Gerson sí, él seguía la categoría, él sabía lo que le aportaba Walter Pineda, y para mí fue la gran sorpresa de la defensa. Fue de los 4 el que más me gustó dentro del premundial. Entonces, sí, Walter Pineda quizás tuvo un mejor premundial que Rómulo Villalobos preolímpico, pero el antecedente o el contexto del cómo llegaba el central del limeño en ese entonces, creo que le da la batalla a Rómulo, en este caso concretamente. Para seguir la comparación en defensa, el siguiente central es Ronald Rodríguez y Alejandro Cano. Aquí tengo muy claro que es Ronald Rodríguez, pero porque Ronald no solo llegaba de ser titular en Águila, ya había sido campeón, teniendo protagonismo en el torneo y demostrando ser un central regular, pero lo que consigue Hugo Pérez a partir de ese premundial para adelante es explotar un gran nivel de Ronald Rodríguez. Con pelota, sin pelota, en los duelos, por arriba, un central muy seguro. Y a mí Alejandro Cano hoy día me gusta más que su versión de hace 2 años. Evidentemente también ya está más rodado, la MLS Next Pro ha hecho su trabajo y le ha permitido dar un paso adelante en su carrera. En ese momento me parecía un central correcto, pero que no terminaba de ser seguro. Entonces creo que ahí es claro que Ronald Rodríguez sale ganando. Hoy día, insisto, Alejandro Cano ha evolucionado como futbolista y es mejor. En el lateral derecho, la selección de Hugo Pérez tenía a Lisandro Claros, mientras que la de Gerson tuvo a César Orellana. Dos perfiles muy distintos entre sí. Lisandro Claros, que para ese momento jugaba en Firpo. Es curioso porque esta selección preolímpica realmente tuvo muchos jugadores que ya estaban en primera división. A ver, por la edad era lógico, la mayoría tenían que estar en un contacto muy cercano a esa división de privilegio en El Salvador, por decirlo de alguna manera. Y en Firpo jugaba como lateral derecho, pero a veces lo veíamos como medio centro. Posteriormente llegó a jugar como central. Creo que era un jugador que llegaba en un momento estable en su carrera, demostrando que podía ser un jugador más que válido para la primera división, que podía sentarse perfectamente en un equipo con gran tradición como lo es Firpo. Y César Orellana venía de la segunda división, del Intercíbar, que se conoció posteriormente, que jugaba muy bien. A mí el fútbol de César Orellana me encantaba antes de ese premundial. Y aunque no es que le haya visto demasiados partidos, pero lo tenía bastante seguido en la segunda división. Entonces para mí el hecho de que de extremo pasara a jugar como lateral y que Gerson le haya hecho entender a la perfección el rol que tenía que jugar dentro de ser un lateral ofensivo, evidentemente, fue bastante interesante. O sea, creo que el premundial de César es un poquito mejor. Aquí pongo empate, porque claro, será un jugador muy equilibrado. César Orellana apoyaba en otra función mucho más ofensiva, pero es que, insisto, el torneo de Orellana me gustó más, a pesar de que el contexto inicial de Claros era mejor. En el centro del campo me parece que tenemos, realmente los dos equipos iban muy bien, pero sobrados de talento. El de Hugo Pérez tenía a Melvin Cartagena y el de Gerson tenía a Jeremy Garay. Dos perfiles que aunque parezcan súper diferentes, creo que tienen más similitudes de lo que parece. Melvin Cartagena en ese momento había llegado a Once Deportivo, empezando a dar sus primeros pasos en la primera división. Todavía no había destacado como el pivote del futuro, por decirlo así, en clave selección nacional, pero sí le veías detallitos en el día a día con su equipo. Jeremy Garay, formación del DC United, academia del DC durante mucho tiempo. No sé, lo único que no estoy seguro si para ese entonces ya había jugado USL, me parece que no, que todavía no había llegado a esa categoría. Aquí me gusta más Melvin Cartagena, pero por una cuestión muy subjetiva. O sea, creo que Melvin, ya pisando la primera división de El Salvador, había empezado a denotar que tenía cositas para ser un futbolista muy dominante en su posición, mientras que Jeremy todavía era un jugador por hacer. Dicho sea de paso, durante toda la preparación para llegar a ese premundial, me parece que yo vi mejor a Robinson Aguirre. Hoy día
hoy día quizás sí, creo que Jeremy ha evolucionado un poquito mejor, dentro que esta temporada, el 2024, no le ha ido tan bien, pero sí que el premundial me pareció que Jeremy estuviese por delante, aunque en general esa pelea con Robinson Aguirre para tener la titularidad fue bastante interesante. Creo que este duelo se lo llevaría a Cartagena propiamente. Realmente, a pesar de que son selecciones con varios años de diferencia, no hay demasiado dispar entre el nivel de una y otra. Por lo menos es lo que va apareciendo hasta el momento. El otro mediocentro, en el de Hugo Pérez era Marcelo el Chiqui Díaz y para Gerson era Harold Osorio. Aquí también tengo muy clara para dónde se decantaría esta comparación, dentro que son perfiles que creo que empezaron siendo similares al principio, pero una vez empezamos a ver al Harold Osorio de Gerson Pérez y que trasladó eso también a Alianza en los partidos que continuó antes de irse al Chicago Fire, nos demostró Gerson que Harold Osorio era un perfil de mediocampista total. Marcelo Díaz es un mixto, es un tipo que puede hacer labores ofensivas y defensivas perfectamente. Otro jugador que estaba en Once Deportivo, encaminando su carrera. Y que de hecho ese premundial a mí me gusta más que Melvin Cartagena. Creo que el Chiqui está muy a la altura de lo que pidió la competición en todo momento. Pero es que el premundial de Harold Osorio fue brutal. Fue brutalísimo, fue encontrar no solo al que podía ser de 8, sino al que te podía jugar de doble 5, de 10, era un todocampista absoluto y todo lo hacía bien. Harold Osorio, capitán de esa selección de Gerson Pérez. Para mí es claro que este duelo se lo lleva a Harold Osorio, porque también ya había empezado a jugar en Alianza, menos que el Chiqui, pero ya había jugado también, o sea, ya había debutado en la primera división y te había dejado detallitos, no, detallazos de lo que podía hacer. En la media punta, Hugo Pérez contó con Enrico Dueñas y Gerson tuvo a Andrés Rivas. Duelo de jugadores que para ese momento se estaban formando en otras ligas. Bueno, Enrico de hecho sigue en el fútbol europeo. Formado en la academia del Ajax. Para ese momento estaba en el Vitesse, en la categoría sub-21 del Vitesse. Y Andrés Rivas estaba entrenando en Argentina. Aquí sí lo digo un poquito de memoria, si no mal recuerdo era en Godoy Cruz, en las inferiores de Godoy Cruz, que él estaba entrenando. Creo que se notó muy rápido que Enrico era un perfil que había sido formado de otra manera. O sea, que tenía aspectos diferenciales del jugador europeo, de una de las canteras que mejor forma a sus jugadores, como lo es la neerlandesa, y que no solo era un jugador diferencial, sino que en teoría se esperaba que muy jovencito tuviese un papel importante en la selección, como lo terminó siendo. En el caso de Andrés Rivas, creo que sí tuvo que luchar bastante más con Dani Ríos para poder hacerse de la posición. Un media puntita más un segunda punta que media punta, que te podía llegar detrás del delantero, que tenía bastante gol. Creo que este duelo es de Enrico, y no porque Andrés no tenga la calidad para. De hecho, yo creo que Andrés era quizás de los más infravalorados dentro de esa selección, pero es que Enrico fue un aire fresco para lo que nos ofrecían las selecciones nacionales en ese momento. El duelo ya de arriba, porque por cierto jugaban con formaciones muy similares, 4-2-3-1 o 4-3-3, como quieras verlo. En el extremo izquierdo el duelo es muy interesante, porque Hugo Pérez tenía a Joshua Pérez y Gerson Pérez tenía a Mayer Gil. Joshua Pérez en ese momento estaba en el Ibiza, en la tercera división de España. Y a ver, la tercera división sigue siendo altamente competitiva, más para un jugador bastante joven como lo era Joshua, que sigue siendo joven, tiene 26 años apenas, y que era el otro diferencial junto a Enrico. Mayer Gil llegaba del Destroyer. Creo que por contexto es evidente que Joshua Pérez llegaba mejor, pero el premundial de Mayer Gil es que fue una barbaridad. Fue de los mejores puntuados en ese premundial, o sea, se hizo... Varias páginas hicieron como una valoración al final de la puntuación que obtenían los jugadores en cada partido. Y Mayer Gil estuvo dentro del top 10, entendiendo que no jugó todos los partidos, pero lo hizo tan bien que se le destacó de esa manera. A mí el premundial de Mayer me parece que es dar ese paso que lo llevó a Colombia. O sea, donde se vuelve un regateador puro, mucha producción de cara a gol. Joshua juega un muy buen partido contra Haití en el preolímpico. Creo que marca 2 goles, si no estoy equivocado. Pero para mí este es un duelo parejo, porque por contexto Joshua llegaba mejor y de hecho su preolímpico es bueno, pero Mayer la revienta y gracias a eso sale a Colombia posteriormente. Así que aquí es un empate.
En el delantero, Hugo Pérez llevaba a Marvin Márquez como su delantero titular y Gerson utilizó a Isaac Esquivel, que le terminó ganando el duelo a Alex Umaña directamente. A ver, Marvin llegaba procedente de Metapan, en el que había jugado poquito, apenas lo estábamos viendo en la primera división, a diferencia de otros como Cartagena o Chiqui, no era tan constante en su equipo, pero tenía un perfil de un delantero alto, espigado, fuerte, que ganaba duelos aéreos, potente, y es algo que a Hugo Pérez le convencía, mientras que Isaac Esquivel, siendo un poco más pequeño y físicamente quizás menos dominante, pero es un jugador que sabía lucharlas bien, que tenía muy buena movilidad al frente, que tuvo mala suerte con el gol, es decir, en ese premundial, porque seguramente mereció haber marcado más de lo que tuvo en ese campeonato, mientras que a mí Marvin Márquez no me terminó de llenar el ojo. No dudo que era un jugador con talento, y de hecho en su momento cuando FAS gana la última corona, si no mal recuerdo, tiene un papel protagonista, pero a mí en ese premundial no me convenció por más de llegar en primera, que llegaba de un equipo de primera, perdón. Y Isaac Esquivel llegaba procedente de Martes Oyapango en segunda división, pero con mucha más constancia. Entonces aquí me termino quedando con Isaac Esquivel. Y el último duelo que nos propiciaba estas alineaciones es el de el extremo derecho, que Hugo Pérez realmente fue cambiando bastante, pero el que más asentado noté yo fue Ezequiel El Cheque Rivas, y por parte de Gerson Pérez tenía a Ronnie Arévalo. El Cheque ya había debutado con Alianza, su irrupción en el primer equipo había sido fenomenal, sobre todo porque se había marcado unos goles de highlights, que yo estoy seguro que te armas un video de 3 minutos en esa época de Ezequiel Rivas y te sacas 4 o 5 golazos que tú dices, oye, de un jugador que la deberá reventar en la liga en los próximos 5 años. Y Ronnie Arévalo en ese momento llegaba del Koge, que era equipo de tercera división de Dinamarca, si no mal recuerdo. Obviamente estaba en las categorías inferiores, pero me refiero con formación europea. En principio creo que el duelo está equilibrado porque Ezequiel era un primera división, aunque Ronnie tenía formación europea, pero el premundial me gustó más de Ronnie. O sea, creo que Ezequiel no logró ser tan determinante, no es que lo haya hecho mal, pero para mí Ronnie tuvo un papel mucho más importante en su selección, es decir, en la sub-20 de Gerson Pérez, de lo que fue Ezequiel Rivas en la sub-23. Así que en este duelo se lo llevaría Ronnie Arévalo. Como una conclusión general, me parece que son selecciones que, aunque la de Hugo Pérez tenía ventaja por tema de edad, pero quizás por talento individual bruto, la de Gerson Pérez seguía siendo mejor. Aunque es claro que había algunas zonas como la defensiva en donde sí me parece que la de Hugo salía ganando, pero luego del medio hacia adelante es mucho más decantado para la selección de Gerson Pérez, lo que demuestra el gran scouting por tiempo, por el gran trabajo que se le dedicó y también por cómo Gerson había llevado a esa selección con 15 partidos internacionales jugados juntos prácticamente antes de arrancar ese premundial. Esta es la comparación entre la sub-23 de Hugo Pérez en el 2021 y la sub-20 de Gerson en el año 2022. Si ustedes quieren también definir cuál es la mejor para ustedes, pueden colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana venimos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.